Esta diapositiva es la misma que habíamos visto en el práctico anterior, en el teórico anterior, que habíamos visto el ejemplo cuando teníamos dos muestras. Y este investigador estaba interesado en comparar el efecto de dos hormonas A y B sobre el crecimiento, el aumento en la longitud de ciertas plantas, creo que eran leguminosas. Era la variable que habíamos llamado aumento de longitud. Y habíamos visto el caso la otra vez de cuando las variables eran independientes. Y cuando eran independientes, cuando las hormonas las plantas que se trataban con la hormona A eran diferentes de las plantas que se trataban con la hormona B. Pero habíamos visto que podía llegarse a dar el caso de que uno quisiera no tener tanta variabilidad entre las plantas y pensar que a lo mejor algunas plantas eran más respondedoras que otras y ¿cómo es? Está pensando en la corrección que hice la vez pasada. Y entonces descontar ese efecto, y que cada planta actuara como su propio control. Entonces, ¿qué hacía? Tomaba un gajo de una planta y otro gajo de la misma planta y lo sembraba sobre tierras distintas, cada una con la hormona A y otra con la hormona B. Y así tenía, en vez de tener 20 plantas, tenía 10 plantas, y de cada planta sacaba 2 gajos, y de otra planta sacaba 2 gajos y los separaba en las tierras, seleccionando, por supuesto, aleatoriamente a qué gajo iba a cada hormona. Pero entonces, cada par de gajos que vienen de la misma planta ya no son independientes, porque dependen, tienen la misma genética de la planta. Entonces, cada gajo, o cada brote, como llamamos ahí, en cada pedazo de tierra con cada hormona. Entonces, fíjense que la distribución de la base de datos es completamente distinta. Cuando tienen independientes, tienen dos campos, que llaman dos campos, dos columnas. Uno que es la variable de respuesta, la variable que se mide, que es el aumento de la longitud. Y otro campo es una variable categórica que indica cuál es el nivel de lo que estamos estudiando, en este caso 2 niveles de hormona A y B. Pero ahora vamos a tratar esta parte. Fíjense que si las muestras están apareadas, entonces cada fila son 2 gajos o brotes que vienen de la misma planta. Y fíjense que acá tenemos una planta que no es muy respondedora porque con ambas hormonas creció poco, 8 y 9 centímetros, pero acá tenemos otra planta que es más respondedora porque con ambas hormonas aumentó mucho la longitud. Entonces tenemos una que tiene, el par este es 16, 15, 15, 16, pero este es poco, 8, 9, otras un poco menos, 10, 11. ¿Se imaginan que cuando nosotros la tratábamos de esta manera, toda esta variabilidad aumentaban, se hacían muy variables porque teníamos las plantas más y menos respondedoras. Pero ahora cada planta actúa de su propio control, y vamos a ver en qué forma hacemos el tratamiento de estos datos. De nuevo tenemos definidas dos variables. X1 es el aumento en la longitud en plantas tratadas con hormona A, y X2 el aumento en la longitud de plantas tratadas con la hormona B. La diferencia es que acá no son independientes, pero sí podemos pensar en quién sería la esperanza de X1 y quién sería la esperanza de X2. Bueno, mu1 y mu2, pero ¿qué serían? Si uno pensara en X1, serían toda la población de brotes que hubieran sido tratados con la hormona A, y X2, toda la otra población de brotes que hubieran sido tratados con la hormona B, donde toda esa población tendría una relación unívoca, un gajo de una planta, un brote con el otro brote de la misma planta. Si yo tomara todos los brotes que fueron tratados con hormona A y promediara todas esas longitudes, eso sería mu1. Si tuviera toda la población de brotes tratados con la hormona B y promediara todas esas longitudes, esa sería mu2. Fíjense que no pedimos distribución, ahora lo vamos a ver. Por supuesto que si queremos comparar las longitudes medias con ambas hormonas, nuestra hipótesis nula será que esta mu1 es igual a mu2, y la alternativa que es distinta, porque a priori no sabemos, nosotros decidimos la hipótesis antes de tomar los datos y ver que con la hormona B había un poco más de crecimiento que la A. O sea que a priori no sabemos cuál es mejor. Entonces nuestra alternativa será mu1 distinto de mu2. Estoy admitiendo a personas que entran. Mu1 distinto a mu2. Con lo cual, también eso se traduce en que mu1 menos mu2 es igual a 0, y la alternativa que mu1 menos mu2 es distinta de 0. Entonces ahora pensemos.
ahora no son independientes. Nosotros, ¿para qué usábamos el dato de la independencia? Lo usábamos porque cuando pensábamos que el estimador de mu1 menos mu2 era x/1 menos x/2 y buscábamos la distribución, en un momento calculábamos la varianza de x/1 menos x/2. Y para calcular esa varianza necesitábamos que fueran independientes. Entonces ahora eso no lo vamos a poder hacer. Entonces uno se arregla de otra manera. ¿De qué manera? Ya a priori piensa en una variable que sea la diferencia, constituida por x1 menos x2, donde ¿qué voy a tener? Cada diferencia va a ser cada aumento de la hormona 1 con cada aumento de la hormona 2 hecha la diferencia. Vuelvo un segundo a la diapositiva anterior. Fíjense que si yo hago hormona A menos hormona B, voy a tener una diferencia negativa, acá negativa, etc. O sea, voy a tener toda una muestra después de diferencias, ¿ok? Y cada planta es su propio control, porque cada par es un par proveniente de la misma planta. Entonces defino una variable diferencia que será x1 menos x2, por supuesto la diferencia en el par correspondiente. Entonces, puedo pensar en cuál es la esperanza, cuál es el valor esperado de esas diferencias. Va a ser la esperanza de x1 menos la esperanza de x2, por propiedades de la esperanza aplicadas acá. La esperanza de x1 era mu sub 1, la esperanza de x2 es mu sub 2, y esto podríamos llamarlo también mu sub d. ¿Qué sería nuestro mu sub d? Si yo tuviera toda la población de brotes tratados con hormona A y hormona B, si hiciera toda la población de diferencias, y ahora tengo una variable diferencia que viene de resumir esas dos variables, si yo pudiera medir toda la media de la población de diferencias, esa sería mu sub d, que por las propiedades de la esperanza coinciden con mu1 menos mu2. ¿Okay? Entonces pienso en una variable d, cuya esperanza es mu sub d, que además está relacionada con las que le dieron origen como mu1 menos mu2. Entonces, ahora pienso, primera pregunta. Una cosa, a x1 y x2 no se les pide ninguna distribución, vieron que no pedimos nada. Sí vamos a suponer que esta nueva variable d tiene distribución normal. Vamos a pedirle la normalidad a la variable aleatoria diferencia. Y si esa va a ser una normal, el parámetro, la normal tiene dos parámetros, esperanza y desviación estándar, varianza. Su esperanza será mu sub d y su desviación estándar será sigma d, que es la raíz cuadrada de sigma cuadrado sub d. ¿Okay? Entonces, calculamos, en nuestro universo viene una nueva variable que se llama d. Entonces ahora nos hacemos las preguntas. Fíjense lo siguiente, que si mu1 menos mu2 es 0 y mu1 menos mu2 distinto de 0, eso lo podríamos escribir tranquilamente como mu d igual a 0 y mu sub d distinto de 0, ¿verdad? Sí. Porque si mu d es mu1 menos mu2, entonces esto se traduce en mu d igual a 0, mu sub d distinto de 0. Entonces de nuevo viene la pregunta, ¿con qué estimamos a esta mu sub d? ¿Con quién estimamos a mu sub d? Nosotros teníamos una muestra de diferencias y a esa muestra le podemos calcular el promedio. Bueno, ese promedio será el estimador de mu sub d, ¿verdad? Porque estimamos el parámetro mu1 menos mu2 con x/1 menos x/2 o d barra, con la media de las diferencias, que casualmente coincide con la media 1 menos la media 2. Eso lo vamos a verificar después. ¿Cuál era nuestra segunda pregunta en todo test de hipótesis? Ya tenemos el estadístico, que es estimador del parámetro de la hipótesis nula. ¿Cuál es nuestra segunda pregunta? Bueno, la segunda pregunta era la distribución, porque vamos a tener que calcular una probabilidad de error de tipo 1. Vamos a tener que saber debajo de qué función de densidad vamos a ir a calcular esa probabilidad. Entonces necesitamos una distribución. ¿Qué distribución tiene d barra? Fíjense, sabemos qué distribución tiene d, normal mu d sigma d. ¿Qué distribución tendrá la media de barra? Si es la media de muestras extraídas de esta población, de tamaño n, muestra de tamaño n, nuestro tamaño es 10 porque teníamos 10 plantas, será una normal también. ¿Se acuerdan los parámetros? La esperanza de la media coincidía con la esperanza, muy bien, normal, claro, perfecto, Federico. ¿Y los parámetros? La esperanza, ¿cuál será? La misma que la de d, mu sub d. Y la varianza de la media siempre es la varianza de la variable sobre el tamaño de muestra, o sea, la varianza es sigma cuadrado sobre n,
donde n, ¿qué es? La cantidad de pares. ¿Okay? Nuestra muestra tiene tamaño 10, tenemos 10 pares. Me perdí. Entonces la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada, muy bien, exacto, sigma sobre la raíz de n, perfecto. Entonces, la distribución de d barra será normal, mu sub d, desvío sigma d sobre la raíz de n. Perfecto. Ahora, ¿a qué voy? Nada, ya sabemos cuál es el estimador, cuál es la distribución. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Construir el estadístico de prueba. Entonces, nuestro primer problema, sigma d, no la conocemos. ¿Por qué? No sabemos cuál es la desviación estándar de toda la población de diferencias. ¿Con qué estimamos a sigma sub d? A ver. Espera. Vamos a ver si alguien contestó. Con el desvío. Muy bien, María Sol, con el desvío. Con el desvío calculado sobre las diferencias. Entonces, si nosotros esta sigma la vamos a estimar con el S de las diferencias, nosotros el estadístico de prueba ya no va a tener distribución normal. ¿Qué distribución va a tener? Pónganmelo con audio. Muy bien, Federico. Bueno, me dejo, como no se anima a hablar, me tengo que dejar acá el chat puesto. Bueno, por supuesto va a tener distribución T. Entonces, vamos a escribir el estadístico de prueba. Entonces, si tenemos que estandarizar la media, ¿qué tenemos que hacer? D barra menos el parámetro bajo la hipótesis nula, que acaba de ser un 0, entonces acá le restamos 0, sobre el error estándar. Sobre esto, pero como sigma no lo conocemos, lo reemplazamos por el S. Y la T, por supuesto, va a tener n-1 grados de libertad, porque para calcular la varianza de una muestra, dividimos por n-1. La raíz cuadrada de ese cuadrado es S, y está dividido por n-1, o sea que los grados de libertad son n-1. Bien, zona de rechazo. ¿Qué va a ser? Una zona de rechazo, 2 colas, porque tenemos un mu distinto de 0. Entonces la zona de rechazo va a estar constituida por los posibles valores del estadístico T, que en valor absoluto sean mayores o iguales que el valor de tabla de una T, con n-1 grados de libertad, que deje en la suma de las 2 colas un área alfa. Y creo que acá está el dibujo, no está el dibujo, ahora el dibujo está en la última diapositiva. Ahora después vamos a ver el dibujito, la función de densidad y la zona de rechazo en la última diapositiva. Va a ser una T con n-1 grados de libertad, con 2 colas, cada cola con alfa sobre 2. Lo que les puse acá es para que verifiquemos lo que escribimos ahí. Fíjense. Ahora en una diapositiva les agregué, que no lo tenían, si los que bajaron el PowerPoint, les agregué cómo calcular esta variable diferencia en el Infostat. Acá están hechas las medidas de resumen. La media, el desvío y la varianza y el n de cada una de las 3 variables, hormona A, hormona B y diferencia. Fíjense, tamaño 10, pues tenemos 10 plantas repartidas en 2 gajos. La media de la hormona A y la media de la hormona B son las mismas que habíamos calculado la otra vez cuando teníamos una independientes. O sea que la diferencia, y acá tenemos la variable diferencia, la media de las diferencias es menos 2,6. Que casualmente si hacemos 11,7 menos 14,3 es menos 2,6. O sea, esto, que x barra 1 menos x barra 2 es lo mismo que b barra, está verificado acá, no probado, verificado. ¿Okay? Pero fíjense, acá abajo creo que les puse. Acá está verificado que la diferencia de las medias es lo mismo que la media de las diferencias. Pero ojo, ahí, bueno, no sé, porque tengo la barra de herramientas, no ocurre lo mismo con las desviaciones estándar o con las varianzas. Si ustedes hacen la media de los desvíos, no es el desvío de las medias, y la media de las varianzas no es la varianza de las medias. O sea que esto no sirve. Pero, por eso es que con esta muestra de diferencias, pudimos calcular la media y podemos calcular la desviación estándar, que esto lo vamos a usar después para construir el estadístico de prueba. ¿Saben qué? Me parece que no les hice el cálculo estadístico, pero si quieren calcular estadístico, este T sub m será D barra menos 2,6 sobre el SD, que es este, 2,6750, sobre la raíz de 10, porque tenemos 10 plantas. No se los hice el cálculo, pero lo tienen en la salida. Acá tienen cómo calculamos la variable diferencia. Esta es la misma base que les mostré. Vamos a datos, fórmula. Cuando ponen datos, fórmula, se aparece este cuadro de diálogo.
Yo se los volví a poner acá porque acá ya está calculado, pero lo que tienen que hacer es, tienen que darle primero el nombre a la variable, diff, lo llamé acá, diferencia, como quieran llamarlo, igual. Si no hacen eso, si no está el nombre de la variable y el igual, no les va a crear ninguna variable nueva en la base de datos, se lo va a dejar vacío. Tienen que darle primero el nombre y poner igual. Y ahora en el igual ponen cómo la vamos a construir. Hormona A, van a hacer un clic acá. Después ponen el menos, desde acá o desde el teclado, menos. Y hacen un clic en hormona B, aparece acá, le dan calcular, no me salió la flechita en el coso. Le dan acá el calcular y les crea esta distribución. Si ustedes se fijan, todas las diferencias, salvo una, son negativas. Porque se acuerdan que la medida de la hormona B era mayor que la de la hormona A, así que la mayoría de las diferencias es negativa. Si quieren hacer un test de cola derecha, entonces hagan hormona B menos hormona A, cambien el sentido de esta diferencia y lo hacen de cola derecha, van a ver que ahora todas estas van a ser positivas y la única negativa va a ser esta. Si ustedes hicieron los cálculos con la calculadora, lo que tienen que hacer es, tengan la calculadora estadística como siempre, hacen la diferencia. 10 menos 15 igual, les da menos 5. A eso le dan M+, lo mandan a la memoria. 10 menos 11 igual M+, y así con todos los 10 datos. Una vez que metieron los 10 datos que verificaron que el N es 10, le piden X barra, porque la calculadora no sabe que la llamaron D, le piden, esperen, alguien más no, le piden el X barra, o sea, les da la media de las diferencias, y le piden no sé si tienen algunas calculadoras dice S, y otras dicen X sigma N-1. Entonces le piden el N que se divida por N-1. Lo elevan al cuadrado si quieren y ya tienen la varianza que tiene esta misma forma que a usted le tiene que resultar conocida, porque cuando era un S cuadrado común, acá tenían XY cuadrado y acá tenían la suma de los XY al cuadrado sobre N. Así que esta fórmula es la misma de siempre. ¿Vamos bien? Voy rápido, pero todo esto es conocido. Bueno, ¿listo? Sigo a la próxima. Acá lo que tienen es cómo lo van a hacer con el Infostat. Con calculadora ya está, piden los datos, calculan el T sub M, van a la tabla y comparan. Con el Infostat es así. Van a inferencia basada en 2 muestras. ¿Se acuerdan que tenían un bloquecito de muestras que eran, test que eran para muestras independientes? Otro bloquecito que era para pareadas, el primero siempre es la T, los otros son no paramétricos, y al final de todo tenían el D, test de cociente de varianzas de Fisher. Bueno, van al bloque del medio donde dice prueba T, para pareadas. Entonces, les va a aparecer esto. Acá tenían las variables, todas las variables que aparecen en la base. Ya calculan la diferencia, entonces tienen hormona A, hormona B, pasan hormona A y hormona B. Si pasan primero la A y después la B, van a hacer un test de cola izquierda porque las B tenían media más grande. Si pasan primero la B y después de la A, van a hacer un test de cola derecha, como les guste. Si le ponen después aceptar, acá estaba pedido que diera el N, la media de las diferencias, la media 1, la media 2, o sea, las medias, cada una de las medias, el desvío de las diferencias, el intervalo de confianza, el estadístico T y el p-valor. Vamos a analizarlo. Primero la información. ¿Quién entró primero? Hormona A y después hormona B, 10 datos, 10 diferencias. La media de las diferencias ya vimos, era menos 2,6, les da la media 1 que era la de A y la media 2 que era la de B, y acá les da el desvío de las diferencias, con lo cual el estadístico de prueba lo pueden calcular, verificar perfectamente como menos 2,6 multiplicado por la raíz de 10 y dividido 2,67 le va a dar menos 3,07. Y miren esto, los extremos del intervalo de confianza. ¿Qué intervalo de confianza es esto? ¿Para qué cosa? ¿Para qué parámetro? ¿Para cuál puede ser? A ver, pensemos un poco. Estamos haciendo una prueba T para muestras apareadas. Entonces, el intervalo de confianza, ¿para quién va a estar construido? Muy bien, para la esperanza mu sub D, perfectamente. Bien, María Sol, para la media de las diferencias, o para la diferencia de las medias, o sea, para mu sub D. Entonces, ¿qué información les da este intervalo? Fíjense los límites del intervalo. ¿Qué tienen que mirar de ese intervalo de confianza? Si es con audio, me gusta más. ¿Que la media se encuentre dentro de ese límite? ¿Qué media? La media de las diferencias, en menos 260.
No, el menos 260, fíjate que va a ser el punto medio del intervalo, ¿no? Pues ustedes Claro. lo construyen con el estimador más menos valor de tabla por el error estándar del estimador. Este tiene que ser el punto Em, medio del intervalo, se hace menos 4,51 más menos 0,69 dividido 2 les va a dar menos 2,6. ¿Quién tiene que Entonces, estar? ¿el Dale, estadístico, entonces? ¿eh? ¿Le corroboro lo del estadístico? No, lo podés corroborar. eh, ¿Pero qué se tiene que para mí, fijar? ¿Eh? para mí queda comprobado que hay un 95% de probabilidades de que la diferencia de las medias sea negativa, es decir, que sea menor a 0,7. Entonces, prácticamente siempre la diferencia va a ser la diferencia entre las tratadas con hormona A y las tratadas con hormona B va a ser siempre negativa, o sea que la hormona B siempre va a tender a valores más grandes. Bueno, está bien, sí, sí. Seguramente va a ser negativa, pero ¿qué es lo que no está, qué es lo que no hay en este intervalo de confianza? ¿Quién no está en el El intervalo? 0. Muy bien, esa es la prueba, que no está el 0. Porque podría haber sido que el límite superior fuera menos 4,51, pero que el límite superior fuera 1,2. ¿Y qué pasaba si sucedía eso? Si el intervalo de confianza incluía el 0, déjenme ir, esperen, voy a ver si esto me funciona. Acá. Fíjense la hipótesis nula, mu sub d igual a 0. ¿Se acuerdan el criterio para decidir sobre un test de hipótesis con un intervalo de confianza? ¿Cuál era el criterio? Si el valor de que está en la hipótesis nula pertenece al intervalo, no puedo rechazar la hipótesis nula. Si el intervalo no contiene al parámetro bajo la hipótesis nula, rechazo que la media puede valer lo que dice la hipótesis nula. De hecho, este intervalo de confianza no incluye al 0, son los dos límites negativos. Sus negativos están por acá. Entonces la rechazo. Claro, exactamente, la rechazan. ¿A qué nivel? Si el intervalo es del 95%, 0,05. exacto, con 5% de nivel de significación. Este resultado de que ustedes decidan que la diferencia de las medias es distinta de 0 porque este no contiene intervalo y lo decidan al 5%, tiene que coincidir en un todo con este resultado. Fíjense, la P bilateral dio 0,0133. ¿Cómo se decide para este test? Este p-valor es menor que el 5%, entonces se rechaza la hipótesis nula. Este resultado y este resultado tienen que coincidir. Ese resultado, digamos, es la decisión, tiene que coincidir. Si ustedes hubieran hecho un intervalo de confianza, bueno, ya me meto, si hubieran hecho un intervalo de confianza para el 99%, no sé No si hubiera coincidido, el intervalo de confianza hubiera incluido al 0, ¿no? Porque seguramente el porque p-valor es tengo mayor que 0. 1,33, claro. ¿Eh? No, perdón, que sí, que seguramente hubiera contenido al 0 porque el p-valor es mayor que 1, que el Exactamente. 1%. Lo que no sé, no me acuerdo en la salida si se puede elegir, déjenme ver. Estadísticas, de paso se los muestro. Inferencia basada en 2 muestras, prueba T acá, apareada. No sé si se puede cambiar el nivel de confianza del hormona A y hormona B. Después igual si quieren lo resolvemos todo. Intervalo de confianza. Ah, sí, miren. Bueno, buena pregunta. Intervalo de confianza. Le vamos a subir al 99. ¿Todos estamos de acuerdo que seguramente el intervalo de confianza va a contener el 0 acá? Porque el p-valor era mayor que 0,01. Si le pongo un intervalo de confianza del 99%, en la suma de las dos colas queda un 1%. Fíjense. Límite inferior menos 5,35. Límite superior 0,15. ¿Se dan cuenta? Era lo que esperábamos, ¿no? El Siguiendo p-valor es esa misma mayor. lógica, ¿Eh? siguiendo esa misma lógica, si yo pongo el 98%, ¿no tendría que incluirlo? Espérate, si pusieras 98% tendrías un test de 0,02, ahí no tendrías que incluirlo, porque el p-valor es menor que 0,02. Estadísticas, inferencia basada en 2 muestras, prueba T apareada, si hago del 98%, exacto, no, está ahí nomás, porque este está ahí nomás de 0,01. ¿Está bien? Genial, sí, sí. Bárbaro. Bueno, vuelvo acá.
O sea que entonces, espero que haya entendido, si no después escúchenlo de nuevo, ¿no? Acá coincide el resultado, mi decisión coincide con una P001 comparada contra el 5%, se rechaza la hipótesis de que mu sub D valga 0. El intervalo de confianza no contiene al 0 un intervalo de confianza del 95%, o sea que se rechaza la hipótesis, o sea que hay diferencia significativa en los crecimientos medios producidos con ambas hormonas. ¿Cuál hormona es mejor? Ahora después les puse, creo. La hormona mejor es la B. Sin embargo, ustedes se quedan con la P del test de 2 colas, porque cuando lo hicieron todavía no sabían qué iba a pasar con las hormonas. Fíjense otra cosa interesante. Fíjense que nosotros estamos teniendo un test T que está constituido por D barra sobre la raíz cuadrada de CD sobre raíz de N. Esa fórmula no tiene ninguna diferencia con el test T para una sola media, que ya habíamos visto. Y entonces, si ustedes se meten en prueba T para una media, o sea, inferencia basada en una muestra, prueba T, fíjense que acá ya no pusimos hormona A y hormona B, pusimos la diferencia. ¿Nosotros qué esperamos? Nosotros ahora ese test de 2 muestras que son apareadas lo transformamos en un test para una media, donde la variable de análisis es la variable diferencia. Entonces, si nosotros analizamos la variable diferencia, fíjense la salida. Prueba T para una media. Valor de la media bajo la hipótesis nula no le ponemos nada, porque mu sub D es igual a 0. Si no le ponen nada, lo deja como 0. Miren los valores. Tenemos n diferencias, o sea, en un tamaño de muestra 10 de la variable diferencia. La media es menos 2,6. La media era menos 2,6 de las diferencias. El desvío de la diferencia es 2,67. Desvío de las diferencias. Los límites del intervalo de confianza al 95%, menos 4,51, menos 0,69. El estadístico T el mismo que antes, y por supuesto que el p-valor es el mismo. O sea, que es absolutamente equivalente meterse en el menú de prueba T para muestras apareadas, metiendo las 2 variables que no son independientes, o, si ya calcularon la variable diferencia, hacer el test T para una sola media. Y el resultado, bueno, ni hablemos, todo coincide, es totalmente equivalente. Entonces, conclusión, las hormonas difieren significativamente en su crecimiento medio, con un p-valor de 0,0133. Ese no cambia, el p-valor está dado por los datos de la muestra. Ese no cambia. Si esa muestra fue esa, el p-valor es ese. Lo que puede cambiar es si nosotros decidimos cambiar el nivel de significación. Si el nivel de significación fue del 5%, en realidad no lo pusimos en ningún lado, pero acá habría que haber puesto y viene significativamente al nivel del 5%, ¿no? Acá está lo que les decía, el p-valor del test es bilateral, porque nosotros cuando planificamos este test no sabíamos que la hormona B iba a ser mejor, entonces dijimos, agarrémoslo con un test de 2 colas. Ahora, cuando uno hizo todo el laburo, tiene que tomar una decisión de qué hormona va a ser mejor. ¿Difieren? En sus crecimientos medios difieren. ¿Cuál es mejor? Y bueno, voy a comprar la hormona B y no la A, pues la media dio mayor. ¿Se entiende? Lo que no pueden hacer, lo que no sirve y es tramposo, es que si ustedes dicen, ah, la hormona B me dio mejor, entonces en vez de hacer un test de 2 colas, voy a hacer un test de 1 cola. El test de 1 cola tiene un p-valor más chico, porque en vez de tomar las 2 colas, tomo una sola. Informaría el P la mitad de este, pero eso sí sería tramposo. Si yo cambio, doy vuelta en el aire el T, lo hago ser de 1 cola, para tener un p-valor más chico, eso es trampa. Si pensé en un test de 2 colas primero, lo dejo como un test de 2 colas. Concluyo con este p-valor, no lo bajo a la mitad. Igual ya sé que la hormona B es mejor. Bien, y lo que tienen acá son las 3 posibilidades. Test de cola derecha, test de cola izquierda, test de 2 colas. Lo que les cambié, si se fijan, es esto. En realidad ni se van a enterar si no lo miran, pero el otro me había quedado la T de las pruebas de las muestras independientes, que eran 18 grados de libertad, ¿no? Eran 10 más 10, 20, había quedado con 18. Bueno, les puse para que que coincidan los grados de libertad con los de este problema. Creo que no, a ver, esperen. ¿En algún lugar aparecían los grados de libertad? No. No aparece en ningún lugar informado los grados de libertad, pero obviamente son 9 porque son n-1, ¿no? Entonces acá tienen una T de 9 grados de libertad con siempre el evento es el área marcada, esta área rosa es el 5%, y si mu sub D tiene que ser más, quieren probar que es mayor que 0, entonces la zona de rechazo serán los valores de T
tal que sean mayores o iguales que T alfa n-1. Si es un test de cola izquierda, todo el alfa en la cola izquierda, zona de rechazo T tal que T menor o igual que menos T alfa n-1, el mismo valor absoluto, pero visto a través del espejo del valor 0, y si es un test de dos colas, el que acabamos de hacer. El valor absoluto de T tiene que ser mayor o igual que T alfa sobre 2 n-1. No les busqué el valor crítico, pero si quieren lo podemos buscar, ya que tenemos esto. Esperen, voy a volver acá, no me acuerdo cuánto daba, menos 3, bueno, y por Dios, vamos a hacerlo acá de nuevo. Vamos a hacerlo acá de nuevo. Entonces, les repito acá cómo calcular la diferencia. Datos, fórmulas. Acá aparece un calcular, y acá le pongo el nombre de la variable. Dif igual, hormona A menos hormona B. Calcular. Diferencias negativas. ¿Cómo vamos a obtener los dos test? Estadísticas. Inferencia basada en dos muestras, prueba T apareada, bueno, ya están pasadas hormona A y hormona B, pues lo pasé antes, aceptar, vamos a poner todo, al intervalo de confianza, bueno, vamos a dejarlo en 95%, que es por defecto, prueba bilateral, aceptar, bueno, tiene la misma salida que antes. El estadístico dio menos 3,07, le voy a aumentar los decimales, menos 3,0736. ¿Qué pasa si yo quisiera calcular el p-valor, vamos a poner el valor crítico? Si quisieran calcular el valor crítico a partir de acá. Esperen. Voy a dejar esto arriba si no lo pierdo. Estadísticas. Probabilidades y cuantiles. Tengo una T con 9 grados de libertad. Si quiero calcular el valor crítico, ¿qué tengo que hacer? Tengo 5% entre dos colas. 0,025 el área de la cola derecha. Voy a calcular el valor como si lo buscara en la tabla de la derecha. 0,025, porque tengo 2,5% en cada cola. Calcular. El valor crítico es 2,262. El valor absoluto de este estadístico T, 3,0736, es mayor que 2,262, rechazo la hipótesis nula al 5%. Si quisieran calcular el p-valor acá, bueno, tienen la salida, obviamente, pero bueno, supónganse que pongo menos 3,0736. La T con 9 grados de libertad. Pongo calcular. ¿Qué me sale con calcular? El área a la izquierda de menos 3,0736, el área a la derecha de menos 3,0736. ¿Cuál usan de estas dos? Si tengo el menos 3,0736, tengo que usar el área de la cola izquierda y multiplicada por 2, ¿verdad? Porque eso me da solo la cola izquierda, pero es un test de dos colas, entonces tengo 0,00668, listo, por 2. 0,013276, que es esto aproximado a este decimal, 0,0133. ¿Se entendió? El área de las dos colas, el p-valor. El p-valor es el área en las colas, en este caso de dos colas, a partir del estadístico de prueba calculado en función de los datos que se obtuvieron en la muestra. Después yo decido, si me quedo con un nivel de significación del 5%, rechazaré la hipótesis nula. Si el nivel de significación lo bajo al 1%, no podré rechazar la hipótesis nula. Esa decisión está en manos del experimentador. Qué tan grave o qué tan arriesgada sea la decisión. Sobre crecimiento de plantas y adjudicación de hormonas, la verdad que mucha cosa grave no le veo. Tranquilamente nos podríamos quedar con un 5% de nivel de significación. Bien. ¿Qué pasaría si quisiéramos hacerlo de una sola cola? Les digo para que tengamos la prevención a ver qué pasaría. Esperen. ¿Cómo hay que hacer si yo quisiera hacer de una cola? Estadísticas. Inferencia basada en... pero, decime, Federico, ¿qué? No, nada. No, decime. No, te iba a preguntar si no me iba a dar la mitad de eso, pero eso me daría... Sí, me va a dar la mitad. Sí, me va a dar la mitad del p-valor, exacto. Si yo ya supiera de antemano que la hormona B es mejor, voy a querer probar que la hormona B es mejor, entonces voy a hacer, ¿sí? Tenés toda la razón. Inferencia basada en dos muestras, prueba T apareada.
Lo puedo hacer desde acá. Ah, les iba a hacer, bueno, no, esperen. Antes de hacer eso, ya que tengo la diferencia, ¿cómo obtenemos el test? En inferencia basada en una muestra, prueba T para una media. Saco hormonas y pongo diferencia. Después me voy a olvidar. Diferencia. Dejo todo lo mismo, prueba bilateral, etcétera, aceptar. Fíjense que acá dice una cosa que no lo completamos, parámetro 0. Si ustedes no le ponen nada, deja parámetro 0, que es el parámetro para la prueba T, es el valor de mu sub d igual a 0 de la hipótesis nula, o sea que le dejamos un 0, y es la misma salida que vimos antes. ¿Ok? ¿Qué pasa si queremos hacerlo de una cola? Porque ya sabemos de antemano que la hormona B es mejor. Prueba T apareada, limpio. Si pongo hormona B primero y hormona A después, entonces va a ser un test de cola derecha, ¿no? Porque yo ya sé que la hormona B es mejor. Aceptar, le pongo unilateral derecha. Intervalo de confianza, vamos a ver lo que pasa con los unilaterales, creo que la otra vez pasó. Le pongo unilateral derecha porque quiero probar que la B es mejor que la A. Fíjense una cosa. El estadístico, por supuesto, dio lo mismo, porque la cuenta es la misma. Cambió, acá ve una cosa. Como es una prueba unilateral, el intervalo de confianza no calcula los dos. Esto era un test de cola derecha, el límite superior no lo calcula. Así que olvídense de analizar con el intervalo si hacen un test unilateral. Unilateral derecha, 0,0066. Es el mismo que buscamos recién en probabilidades y cuantiles, que multiplicado por 2 nos dio el 0,0133. O sea que sí nos va a dar la mitad del área si lo hacemos unilateral. Bueno, los datos son el resto lo mismo. ¿Y qué pasa si ustedes se distraen o no se dan cuenta y hacen, espera, vamos a hacer antes otra cosa, 2 muestras. No vuelvo a la de una muestra, ¿no? Quedémonos con lo de apareadas. Si yo quisiera hacer los de cola derecha, perdón, eso es de cola derecha. ¿Qué pasa si le puse hormona A y hormona B? Acá tendría que hacer un test de bilateral, pero unilateral izquierda, ¿no? Porque puse primero el que daba la media más chica. Y con unilateral izquierda obtengo, bueno, el mismo p-valor, solo que calculado, este es el mismo test que este, pero mirado a través del espejo del 0. Y si ustedes no se dan cuenta, y por casualidad hacen, basada en 2 muestras, prueba T apareada. Esto dijimos que era unilateral izquierda. Supónganse que lo hacemos al revés, unilateral derecha. ¿Qué esperan? Que les dé el P. El complementario. Claro, va a dar una cosa inmensamente grande, y ahí les tendría que hacer ruido. Ahí seguramente se equivocaron de cola, y tendrían que ir a la otra cola. ¿Ok? Bien, perfecto. Perfecto. ¿Qué más? Esto ya terminó, era la última diapositiva. Después acuérdenselo de subirse este que está corregido. Bueno, no sé, creo que nada más, ¿no? De apareadas no hay ninguna otra cosa rara. Ah, una cosa que podríamos observar es la bondad del test de muestras apareadas. Fíjense que, déjenme ver la salida. El p-valor, este es nada, este no sirve. ¿Dónde está el de bilateral? El p-valor dio muy chico. ¿Se acuerdan cuánto había dado el p-valor en el de muestras independientes? Había dado 0,04 y pico, daba muy cerca del 0,05. El test de una prueba de muestras apareadas, en general siempre es más potente que muestras independientes. Por el mismo hecho de que acá nosotros, como cada muestra está actuando de su propio control, entonces la variabilidad de las diferencias siempre va a ser menor o igual que las variabilidades combinadas de las variables originales. Si quisiéramos, déjenme ver, no sé si les mostré otra vez cómo, sí, creo que les mostré, ¿no? Cómo hacer esto con poner una variable encima de la otra para formar una sola. Creo que lo hicimos. Acá, era en datos, por las dudas si no se acuerdan. Ubicar columnas una debajo de la otra. Hormona A y hormona B. Aceptar. Bloque de columnas de tamaño 1, porque quiero una sola variable de respuesta, que es la acá, y después acá le poníamos, a esta doble clic le poníamos aumento de longitud. Acá creo que lo llamábamos hormona. Bien.
Acá, yo para que recordemos, estadística de inferencia basada en 2 muestras, prueba T, aumento de la longitud, clasificado por la hormona, y ¿qué le poníamos acá? Bueno, pongámosle todo. Bilateral. Usar la corrección, eso siempre sí, aumentenle acá hasta 10%, si las varianzas no fueran homogéneas, que haga la corrección, aceptar. Y sí, había dado 0,0415, era un p-valor un poco más grande. Siempre con las pruebas apareadas, el p-valor resulta ser menor, en general. Una cosa que no hicimos, esperen, vuelvo a la base de datos acá. Si acá hay que probar supuestos, el supuesto que había que probar es de la normalidad de diferencias. Son muy pocos datos para que le creamos, pero no obstante, lo que podemos acá hacer es un QQ-plot de la variable diferencia, que esperamos que tenga distribución normal, o sea que no se desvíe mucho de la recta igual a X en un QQ-plot. Es medio feo, ¿no? Pero que podríamos decir que van y vienen. En general, cuando no había normalidad, uno veía que había cosas como que se alejaba de la recta y nunca volvía. Este va y viene, podríamos pensar que a lo mejor no se aparta mucho de la normal. ¿Cómo probaríamos esto? ¿Cómo cuantificaríamos? Estadística, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad Shapiro-Wilks. ¿De quién? De la variable diferencia. A esa le pedimos que sea normal. Y si nos fijamos, el p-valor es 0,35, con lo cual para ustedes Shapiro-Wilks es muy bueno, porque es un p-valor grande. O sea que con este p-valor no rechazaríamos la hipótesis nula de que las diferencias sean una distribución normal. No obstante, hay otra cosa, que el n es medio bajo. Entonces, ustedes esperarían, digamos, uno termina siempre sospechando cuando el n es muy bajo, si este p-valor es grande, porque realmente son muy normales, o porque no me alcanzó el n, como que me quedé corta con el n para demostrar una diferencia. Acuérdense que cuando tenemos menos n's, en general n's más chicos, tenemos probabilidades, p-valores más grandes. A mayor n tenemos más probabilidad de rechazar una hipótesis, o sea, de que el estadístico nos dé más grande. Así que uno siempre dudaría, pero bueno, nos quedamos tranquilos que más o menos el supuesto de normalidad se cumple. Ahora sí, creo que dije todo. ¿Quieren hacer alguna pregunta, consulta, algo que les haya quedado de clases pasadas, de algún ejercicio? ¿Alguna duda? En este caso, ¿nos conviene verificar el test de Shapiro-Wilks o no hace falta para ejercicios así? No, eso es para... No, en examen no se los van a pedir, no creo. Para la vida sí, siempre se queda uno más tranquilo si puede más o menos quedarse tranquilo con la distribución normal. Sí, habría que probarlo. Con el n bajo, bueno, uno tiene medio la duda. Como todo lo contrario, a veces tienen un n demasiado grande y el test Shapiro-Wilks le da una p baja, un p-valor bajo. Y entonces ahí ustedes dicen, ¿me habrá dado bajo porque no son normales o me habrá dado bajo porque el n es tan grande que me disminuyó el p-valor? Y bueno, ahí recurran al gráfico del QQ-plot. Porque acuérdense el que hicimos la otra vez, ¿no? Uno con una simulación de variables, ¿o no llegamos a hacerlo con ustedes? Acá veo el chat. Está bien, Federico, es cierto. Moralmente estaría mal. Cambiar el test por uno unilateral, sí. Moralmente estaría mal, tenés razón. Éticamente estaría mal. No sé si moral, pero por lo menos ético. Me quedé, no sé si todos entendieron lo que conté. Me puso moralmente estaría mal de decidir que como uno rechazaba y veía cuál era mayor, pasarse un test de una cola. Puede servir, sí. Total, ustedes no tienen que decir lo que hicieron trampa, pero bueno, les va a remorder la conciencia. ¿Qué les dije que iba a hacer ahora? Ay, chicos, me perdí. ¿A dónde iba? Iba a hacer algo, me olvidé. No, ya sé lo que iba a hacer, esto. No, porque no me acuerdo si lo hice en la otra comisión o lo hice con ustedes. Archivo, a ustedes que ahondamos un poco más con el test con el QQ-plot que alguien me preguntó. No, sería la de los martes. Les voy a mostrar una cosa interesante sobre el QQ-plot.
Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver un QQ-plot, ya que hablamos de variables normales y no normales, vamos a hacer un QQ-plot para una variable que realmente tenga una distribución normal para ver cómo es un QQ-plot lindo con muchos datos. Déjenme ver. Vamos a hacer así. Vamos a hacer 200 datos, entonces voy a poner, no voy a hacer 200 veces Enter para tener 200 filas. Pongo botón derecho, nueva fila. Ya tengo una, entonces voy a poner 199. Ahora me creó 200 filas, ven, registros 200 por 2. Entonces ahora voy a llenar, pinto acá y pongo botón derecho, llenar con otros. Otros, sí. A ver, cualquiera, bueno. Sí, lo había hecho así. Otros. Normal con media, hice el ejemplo como si fuera el del FSH, que tenía una media, una esperanza de 6 y una varianza de 9. Supongamos que eso. Y haciendo una simulación de una normal. Esto tiene distribución normal. Entonces, fíjense, pónganle que esto fuera el hormón FSH, bueno. Fíjense lo siguiente, si yo ordeno datos, ordenar, lo ordeno por esta FSH de menor a mayor, fíjense que tengo valores, empiezan negativos, ¿no? ¿Me siguen? Negativos, se hace positivos, y un montón de valores ahora que empiezan a ser medio parecidos, muchos 3, muchos 4, muchos 5, muchos 6, porque 6 era la esperanza, muchos 7, 8, 9, ahora tengo un poco menos de 10, un poco menos de 11, y un solo 15, 13. ¿Se dan cuenta cómo va avanzando? Poquitos datos, muchos, poquitos datos de valores grandes. Entonces esto se supone que tiene una distribución normal. Quiere decir que si yo hago de esto un QQ-plot, debería dar un QQ-plot típico Q. Gráficos, QQ-plot. FSH. Aceptar. Normal, mostrar la recta igual a X, y miren lo que da el QQ-plot. Lo espectacular, ¿ok? Porque era más o menos lo que uno esperaba, porque realmente están simulados de una normal. Y esto es lo que les decía, que en general en los extremos siempre se separan un poco la recta igual a X. Esto, ni siquiera esto que es una normal, está todo el tiempo sobre la recta igual a X. Bueno, y ahora uno qué haría con esto. Yo tendría que hacer un test de Shapiro-Wilks, a ver si son normales. Estadística, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad Shapiro-Wilks, FSH, aceptar. Está bien, no, 0,95. Aún con el n grande no se rechazó la hipótesis nula. O sea que lo que pasa es que esto es una normal perfecta, ¿no? Pues esta es una simulación de una normal. ¿Está bien? Entonces, tengo un QQ-plot perfecto porque es una normal, y tengo un p-valor enorme, no se rechaza la hipótesis de que la variable sea una distribución normal. Esto de las simulaciones es muy interesante para verificar cosas de la estadística. Bueno, ¿algo más? Yo para test de hipótesis creo que no tengo más nada. ¿Están con la práctica? ¿Test de hipótesis, sí? ¿Van bien? ¿Ya empezaron? ¿Test de hipótesis? A mí me quedó una duda del primer teórico de test de hipótesis. Dale. ¿Querés que lo busque? Espérate. Abrir. Déjame ver. Test de hipótesis, parte 2. Espera. Test de hipótesis. Creo que es este, ¿no? Sí, decime. ¿En cuál? En la última parte, cuando comparás alfa, beta, p y todo. ¿El gráfico este? Decime. Pone audio. Sí, perdona, se me trabó. El mu1. ¿Fue Este elegido gráfico, aleatoriamente? Sí, ese que tenés ahí. En realidad mu1 se elige nada, es lo que vos podrías pensar cómo sería si mu1 fuera tanto. Es un supuesto muy del investigador el mu sub 1, porque en realidad tenés infinitos mu sub 1 a la derecha de mu sub 0. Entonces vos decís, ¿cómo sería mi potencia, cómo sería mi error de tipo 2 si mu sub 1 fuera tanto, un valor a la derecha de mu sub 0?
Eso solo te lo puede decir el problema, un supuesto, alguien que te haya sugerido que a lo mejor la media, en vez de ser la que vale mu sub 0, podría ser tal. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo serían mis errores? ¿No? Pero no tengo forma de llegar a ese mu sub 1. Nada, solo un conocimiento del problema, una sospecha sobre el problema. Nada. Nosotros les cuento que lamentablemente ahora que tenemos, bioestadística tienen 2 horas de práctico y 2 horas de teórico, tienen 4 horas por semana. Nosotros, en la época en que yo la cursé y varios años después, hasta el nuevo programa, teníamos 2 clases teóricas, 2 clases prácticas de 3 horas cada una por semana, teníamos 6 horas de práctica, y el teórico era parte. Entonces se veía muchísimo más. Con esto lo que hacíamos antes era, por ejemplo, calcular el error de tipo 2, o calcular la potencia, o es más, un problema que es muy interesante, es decir, si yo quisiera comparar 2 medias cuya distancia fuera tal, o sea, ya tendría una mu sub 1 fijada, ¿no?, en función de un problema biológico, ¿cómo tendría que tomar el n para que el error de tipo 2, o la potencia fuera mayor, para un nivel de significación al fijado, para que la potencia sea, por ejemplo, mayor que 0,80? Y les daba el n para que se cumpliera eso. No es difícil, es manejarse un poco con las normales, estandarizar, desestandarizar, estandarizar bajo una curva, encontrar el valor crítico, estandarizar en la otra, y eso. Eran problemas muy interesantes, fueron problemas más reales de lo que les puede tocar a un investigador, pero lamentablemente con la nueva disposición, con el nuevo programa, con el nuevo plan de estudios, muchas materias tuvieron que bajar el horario, y bueno, cada uno tuvo que resignar una parte. Pero era interesante. Si alguna vez alguien se encuentra con un problema de este tipo, que tenga que calcular un n o algo, se los puedo dar. Es más, Igual sería jugar con lo que ya conocemos. Sería jugar con lo que ya conoces, pero a lo mejor con algún dato de alguna bibliografía. Eso más que nada, más que para un test de una media, es para test de diferencia de medias, ¿no? Entonces vos decís, bueno, si quiero detectar una diferencia de medias, por ejemplo, una disminución de la presión arterial por una droga, poner una cosa así. Si quisiera detectar esa diferencia, que la pone el investigador, exclusivamente del problema biológico, detectar esa diferencia entre las medias, lo que llama en la fórmula, una se llama R en general, detectar esa diferencia entre las medias, con un nivel de significación dado, que en general es 5%, con una potencia que pretendo dada, y con tengo que conocer las varianzas. Ahí no tengo otro remedio, cuantas más cosas quiero averiguar, más presupuestos tengo que tener. Con ese, ¿qué n tendría que tomar? Si quieren jugar con eso y alguna vez se encuentra con el problema, en estadísticas, cálculo de tamaño muestral, para detectar una diferencia especificada entre medias, miren, detectar una diferencia entre medias. Número de tratamientos, 2. Vamos a pensar en un test, también puede ser para un análisis de varianza, para más de 2 tratamientos. Quedémonos con 2 grupos a comparar. Necesitamos un dato de varianza, pongámosle el de las FSH, 9. Una varianza de 9, supóngase. Nivel de significación, 5%. Mínima diferencia que se quiere detectar. Suponte que yo quiero detectar, no sé, una diferencia de 3. Entre 2 grupos. Suponte que me dan una droga y quiero que la diferencia de los que tienen la droga con las que no tienen la droga sea 3. O sea, que la droga baje, bueno, FSH sería raro, pero ponele, no sé, lo que sea. Este dato, fíjense que no se toca, se va calculando. Repeticiones por tratamiento. Si yo tengo 3 pacientes en cada grupo, la potencia va a ser de 0,15. Lo fijé yo. Vean como cuando aumento el n, va aumentando la potencia, ¿ven? 13 en cada grupo, bueno, aumento son. Con 20 individuos en cada grupo, ya voy a tener una potencia de 0,88. O sea, un error de tipo 2 de 0,22. ¿22? No, 0,12. ¿Está bien? ¿Se entiende? Guardar, bueno, las potencias calculadas. Entonces ustedes pueden jugar con esto. Y fíjense, ¿qué pasa si uno tiene mayor varianza? En vez de 9, la varianza es 10. Miren lo que pasa. Disminuyó la potencia. Aumenta la varianza, disminuye la potencia. Fíjense una cosa, ¿qué pasa si yo quiero ponerme estricto? Y la diferencia que quiero detectar una mínima diferencia, 1. Vean cómo bajó la potencia. Porque si me pongo más estricto, necesito un n mucho más grande. Ahora, si yo me pongo más laxo en la diferencia que quiero detectar, póngale 4,
Bueno, 23 ya es mucho, una potencia de 99, uno se conforma con una potencia de 80, ponele. 80% de potencia está perfecto. Entonces necesito 11 individuos, 11 unidades experimentales en cada grupo. ¿Ven cómo va bajando, cómo va cambiando la potencia? Si yo me pongo estricto en el R o cómo cambia si cambia la varianza. Fíjense si la varianza es enormemente chiquita, pongámosle, no sé, 4. Una varianza común entre 4 tratamientos. La potencia aumenta un montón. Si la varianza se achica, la potencia aumenta. ¿Está bien? Si quieren les muestro, no sé si alguno alguna vez se le presentó este problema, déjenme ver. Les voy a abrir esperen un cachito. Les voy a abrir un PowerPoint del posgrado, que ahí tienen la fórmula, por si a alguno le interesa, ya se las dejo. Archivos comunes, clases, déjenme ver, inferencia. Déjenme ver, acá creo que está la fórmula. Esperen que aparezca. Ah, de paso les muestro. Miren, una cosa que no les puse. Esta es la fórmula. ¿Se acuerdan la corrección de Satterwhite? El estadístico se calcula así, en las muestras independientes. En vez de calcular la varianza común, se pone cada varianza. Y los grados de libertad se calculan con ese choclo de fórmula. Que les dije que era muy complicada, bueno, esta es. Los grados de libertad en general son menores que N1 más N2 menos 2. O sea que ese era lo que uno pagaba por hacer un test de varianzas heterogéneas. Esperen un cachito. ¿Por qué tengo primera parte? Aguántenme. Ah, ya sé por qué tengo primera parte. Esperen un segundo. Ya se los... Ay. Esperen un cachito, se los muestro. Esperen que busque. Lo dividí en dos partes porque era largo. Esperen. Acá. Sin audio. Ahí está. Ya les muestro la fórmula. Bueno, el diablo mete la cola, decía mi abuela. Cálculo de tamaño de muestra. Van a ver por qué bajaron unas y aumentaron otras. Acá está. Determinación de tamaño de muestra para comparar dos medidas. Es una fórmula como esta. Esta está resumida, no está hecho el cálculo. Acá tienen una forma de calcularla. El n que tiene que ser por cada grupo es, R es la diferencia entre las medias que se quiere detectar, esa que pusimos como diferencia. Acá en el numerador va un z alfa sobre 2 basado en la significación que eligieron, y un z sub beta basado en la potencia que eligieron, o el error de tipo 2. Fíjense que la desviación estándar va al numerador, en realidad como está al cuadrado, o sea, una varianza. Si la varianza es más grande, el n que tienen que tomar va a ser más grande. Si la varianza disminuye, el n alcanza con que sea menor. Acuérdense que varianzas más chicas, las curvas se acercan y el n se puede relajar un poco más y ser un poco menor. Y la diferencia, cuanto más estricto se pongan con la diferencia, cuanto más chica sea la diferencia que quieren detectar, el denominador disminuye y el n va a aumentar. Por eso cuando ustedes bajaban una, subía otra. Y fíjense que acá están los valores calculados, ¿ven? Para un área en la cola derecha de 0,025, porque el alfa es el 5%, y después la potencia está calculada sobre la otra curva, la de la alternativa, y fíjense que tiene un error de tipo 2 del 30%, porque está hecho para una potencia del 70%. Entonces, si suman los dos valores de tabla, da esto, que es aproximadamente el 2,5 de esta diapositiva anterior. Este 2,5 son los valores de tabla.
el 2 es porque es un test de 2 colas, el sigma es porque la varianza común, y el R es la diferencia que se quiere detectar. Entonces, con la formulita de cálculo de tamaño de muestra, si alguna vez se les presenta el problema, pueden jugar con esa fórmula. Esta ya está resumida para un error de tipo 2 fijado de 0,30 y un nivel del 5%. ¿Entendió? No sé si alguna vez alguno va a trabajar con datos experimentales, pero es una buena aproximación. Bueno, chicos, dale, ¿qué, Federico? Consulta de esa diapo, una última consulta de la diapo Sí, de dale. los Z alfa sobre 2 y Z beta. Son hechos de 2 curvas distintas. Ah, perdóname, espera. ¿Del otro? ¿Del curso? Sí, de la del curso. Esta. Sí, son como de 2 curvas distintas. En realidad son de la normal 0,1 los dos, pero están estandarizados bajo curvas distintas. Por eso, este valor Z alfa sobre 2 es el que deja 0,025 en cada cola, y este 0,3, fíjate que es un área a la derecha de una curva, porque es el área, déjame pensar, déjame ver. Tendría que dibujarlo todo. En realidad, no, ya sé por qué. En realidad es un área a la izquierda. Si es un test de cola derecha, el beta está de este lado. Pero como hay una diferencia después de Z, que este es negativo, entonces para transformarlo en positivo por un menos que hay en algún lugar de la deducción de la fórmula. Si te interesa, Federico, saber de dónde sale, mandame un mail, yo te lo escribo manuscrito, así tenés dónde sale, si alguna vez se te presenta el caso. Y ahí te muestro por qué queda positivo. Te hago la deducción. Se hace la deducción fácil con las dos curvas, una al lado del otro, marcadas las áreas, y estandarizando y desestandarizando los valores. Mandame un mail. Gracias. Si lo querés, te lo hago, te lo preparo y te lo mando. Si no, no te preocupes, lo busco en alguna bibliografía. Bueno, pero no tengo, lo hice tantas veces, capaz que encuentro alguno escrito de algún año. Si no te lo hago, no hay problema. De paso, lucho contra el Alzheimer. Entonces, lo deduzco de nuevo y remuevo un poco algunas neuronas. Bueno. Dale, gracias. ¿Algo más, niños? ¿Nada más? Bueno, entonces, nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere. Tengan linda semana y trabajen en la práctica y hagan muchos ejercicios. Nos vemos.